Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Tomy Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Hasbro de G.I. Joe Classified Series a Firefly, la versión del cómic o de las caricaturas. Esta es una figura que fue muy pedida por los fans, ya que nos hicieron favor de entregarnos una versión de él que venía más protegido, más táctico. Y este es como que más bare bones, como que más ligerito, más sin tanto equipamiento antiexplosivo. Y voy a poner aquí rápidamente para hacer la comparativa. Este es la otra versión de la primera versión que sacaron de Firefly. Entonces, como te puedes dar cuenta, es ligeramente más chaparrito, cualquier cosita en comparación con este. Y obviamente pues él está muy limitado con el chaleco. El chaleco no me malinterpretes, está muy fregón. Me da una vibra, no sé si vieron la película de Punisher Warzone con el actor, se me fue su nombre, que acaba de fallecer, es el que hizo Ray Stevenson. Ya, gracias, te sacó de Ray Stevenson, que venía así, traía ese chaleco aquí con la calavera pintada y trae ese tipo de protección en el cuello para evitar que pues, un plomazo le caiga de los lados. Entonces, si te fijas, está muy chido la armadura. Es una armadura obviamente que usan las personas que usan o que están desactivando bombas. Y está muy fregón porque pues, obviamente el vato es un experto en demoliciones. Y también la carilla de este me gusta mucho porque está como que dañado. O sea, no se alcanza a percibir bien los detalles. De un lado está como que chamuscado, del otro lado como que tiene el ojillo así todo rojo. Ahí se alcanza a ver bien. Del sculpt. Entonces esta cabeza me gustó mucho, está muy padre. Me hubiera gustado que se hubieran puesto a él un poquito lo que es el sculpt aquí adentro de los ojos, porque él está muy liso, muy simple en mi opinión. Mira, parece como si fuera un Storm Shadow pero con camuflaje. En mi opinión le hubieran puesto un poquito más como que de la cicatriz ahí para indicar que pues no es su primer rodeo, ¿verdad? Con explosivos, no es su primera vez. Ya le ha botado por ahí uno con otro explosivo en su cara, en su chompilla, entonces ya está el vato dañado, ya está medio tocadín. Entonces, esta es la comparativa así a grandes rasgos de la figura. Obviamente pues ves que las patillas, como estas, las primeras figuras, pues era lo que veíamos en comparación, que se ve así bien como un tanquezote aquí arriba y las patillas chiquillas al fondo. Entonces este vato ya está como que más parejito, más equidistante lo que es la simetría entre la parte superior y la parte inferior. Aquí se ve todavía la diferencia, pero bueno, adiós Firefly, versión 1. Vamos a ver la versión 2 o la de las caricaturas y yo comics. Entonces igual, él te puedes dar cuenta que pues viene con un traje muy similar al que vimos ahorita, pero viene camuflajeado, pero es más sencillo, como que es más tipo urbano, más o menos. Entonces igual tiene la articulación de la cabeza, la que hemos comentado. Él no tiene la articulación, aquí en el fondo se vería, de ball joint, es la de acetábulo. Él ve hacia arriba en ese ángulo, te fijas es pues vean más de la otra forma que había comentado, y hacia abajo si juntas ambas articulaciones de la nuca también veo un poquito más hacia abajo. Tiene articulación de los hombros de ball joint, tiene de mariposa que da un poquito más de sí la articulación. Puede girar completamente el brazo hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y enfrente. Y tiene doble articulación. Tiene la articulación aquí, el corte, lo que es en el bíceps, y tiene doble articulación en el codo. Tiene la articulación en la muñeca de bisagra y están encontradas. La mano izquierda es hacia los lados, o sea, así, y la mano derecha es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, una articulación decente y pinless technology, porque no se le ve ningún pin, ninguna unión en ningún lado. Entonces este cuerpo es de los nuevos. Tiene articulación en el abdomen, ahora sí no está limitado, porque el otro que te comenté, la versión 1 o la versión moderna, pues el chaleco le tapaba todo y no podía hacer nada. Entonces él sí puede inclinarse hacia abajo en este ángulo tranquilamente, y hacia atrás también hacer un kneel sin ningún problema. Y él tiene aquí, lo único que no me gustó, lo que estoy notando es perdón,
que como que hay un gap, hay un espacio así muy grande, notorio, o al menos yo lo veo así, ya voy a la cámara, ligeramente notorio en la articulación de la cadera, mira, se ve un gap ahí gigante. Entonces no sé si sea ese tipo de molde de la cadera que hace que se vea así, pero ahorita igual si lo ves, yo lo veo de un poquito más arriba. Lo alcanzo a percibir un poquito más aquí de frente, no se ve mucho, pero igual espero que sea un detalle nada más de esta pieza y no de la parte superior del abdomen. Bien, tiene la articulación ya conocida de la pelvis, que puedes bajar la articulación para que pueda dar la patada más abierta, más extensiva. Puede dar 90 grados hacia enfrente y hacia atrás, pues más o menos por la nachilla. Tiene igual el corte en la parte superior del muslo. Tiene doble articulación de, no está bien duro de rodilla. Dije, tiene doble articulación de rodilla. Ahí está. Está bien duro el vato este. Entonces, ya ves que lo puedes bajar. Tiene articulación también aquí de corte en la bota superior y su ankle rocker ya conocido y muy necesitado. Entonces, es una figura pues sólida en mi opinión. Una figura que te le da un poquito más de juego a los villanos de Cobra, porque la verdad sabemos que son muy estrafalarios en sus atuendos, son muy llamativos. Y esta figura es como que un poquito más sobria. Es un clásico soldado que tú pudieses comprar varios de estos y usarlos como si fueran soldados genéricos. Le puedes quitar o intercambiar estas piezas para hacerlos ver distintos y usarlos como si fueran soldados. O que fueran soldados que apliquen solamente explosivos. Entonces ahí igual ahí con la imaginación. Entonces ahora, accesorios. Voy a también hacer una comparativa entre accesorios de él y del otro Firefly. ¿Ok? Primero vamos a ver con sus accesorios, que la verdad están muy fregones. Viene con esta mochila, backpack, que de hecho, haciendo memoria, creo que yo lo tuve a de niño, el Firefly, porque sí recuerdo como que ¿cómo se llama? El recuerdo desbloqueado, así como de Vietnam, de haber tenido ese tipo de mochila con los accesorios. Obviamente viene modernizado. Lo padre es que él puede cargar con todos sus accesorios. Ya se me cayó la bendita llanta, me lleva. Hacemos un corte y regresamos. Listo, ya fui por la bendita llanta que se cayó. Igual que en el video anterior, hombre, que se me cayeron los lentes. Pero bueno, entonces te decía, este backpack está muy moderno porque está más que el anterior. Ahorita vamos a la comparativa. Está padre, me gusta que trae aquí las granadas, inclusive se cansan a ver que están ahí detalladas dentro del sculpt. No sé qué sea esto, es como que para mí se me figura que es como un tipo de electrocardiograma o no sé, que está por ahí tomando datos, no sé, o puede ser un dispositivo para checar si hay sismos, no sé, pero está chido, se ve raro, pero se ve chido. O igual es un explosivo gigante que trae aquí, no sé, pero a mí me da la impresión de que son como que rayitas ahí de signos vitales. Tiene aquí un mini touchpad para meter datos. Trae dos minas que se retiran. Con cuidado, no va a caer. Dos minas que se pueden retirar, que están muy bonitas, están muy minimalistas. Es un sólido negro con un rojo brillante en el centro, que las puede ir colocando en el piso para deshabilitar algún tipo de vehículo o no necesariamente vehículos, sino también puede ser personal, que estas cosas sean como los de Black Widow, los disquitos que aventaba, que aventan una descarga eléctrica para inmovilizar algún tipo de soldado. Entonces estaría chido. La mochila, repito, pues está muy bonita, muy simple, pero se ve chido, porque también la puede agarrar de aquí arriba como un backpack. Vamos a dejarla por aquí a un ladito de él. Este es el que está bien chido. Aquellos de ustedes que hayan jugado el juego de Modern Warfare Black Ops, les trae recuerdos. Esta es un carrito de control remoto que trae obviamente un explosivo en la parte posterior, en la parte anterior. Y estaba bien chido porque tú lo podías conducir en el juego y veías desde la perspectiva del carrito. Entonces ibas ahí buscando a tus adversarios y cuando lo encontrabas, ¡pum!, lo detonabas. Y podías hacer killstreaks, todo ese rollo. Entonces está muy chido. Obviamente puedes ver que está acentuado con algunos colores. Esos yo se los puse. De hecho, todo el carrito viene
de color negro mate. No, miento, sí, negro mate. Y esto de aquí, puede ser la batería o el explosivo en sí, no sé qué sea, pero era de ese color verde. Todo lo demás que ves plateado, los cablecitos rojos y negros, perdón, rojo y negro, rojo y verde. Y esto que está aquí atrás pintado, pues vendría siendo el explosivo en sí. Yo se lo pinté. No se alcanza a distinguir muy bien. Bueno, ya se alcanza a ver. Aquí en esta llanta que tiene también como que lodo o mugre, también se los puse en las 4 llantas para indicar que pues ya ha viajado. Ahora, el único inconveniente es, lamentablemente, es por el tipo de plástico que está hecho. Es que las llantas, como te puedes dar cuenta, mira, sí giran, ahí está, y giran con mínimo problema. La onda es que cuando lo pones sobre una superficie lisa, las llantas no ruedan, ni aunque le hagas presión. Requieres de que tenga algún tipo de textura para que la llanta pueda girar. Digo, ese ya es como que, ¿verdad? Un problemita, entre comillas, un problema, una situación personal. Pero como que ya te comento para que sepas, vas a decir, no, está bien chido, lo voy a rodar por todos lados. No, este no rueda en cualquier superficie, realmente algo que esté texturizado para que lo puedas usar. Pero de igual forma está muy chido. Y obviamente para controlar este carrito de explosivos lo puedes usar con este control remoto que está muy chido. Eso se me cae tampoco. Está súper chiquito. Es un control remoto que trae aquí un 3 gigante en medio, que supongo que es como que el tiempo que le queda al vehículo antes de que detone. Y es un clásico control de control remoto. Tiene inclusive aquí, ahí está, sorry. Tiene aquí el gatillo para que lo puedan accionar y la antenita aquí arriba chiquita. Entonces está muy padre, me gustó, está muy chido el detalle. Y también lo puede usar en ambas manos porque lo puede sostener. El único problema es que este accesorio no cabe en ninguna parte de la mochila, entonces sí, cuidado cuando no lo puede guardar. Trae también su daga, una daga de color negra completita, sólido, que va en su antebrazo, y de igual forma, como he comentado en videos anteriores, entra de forma justa y no se cae ni se sale ni nada, entonces entra a la perfección. Trae también una pistola que trae aquí también una extensión, entonces para qué. Y está muy padre, sólido negro, muy bonito. Aquí ligeramente una acentuación aquí en el mango, ahí está el scope, se alcanza a ver. Y esta pues obviamente va de su lado derecho, pero antes de meterla a la funda, también trae esta ametralladora o subametralladora chiquita, está muy padre. Esta se coloca en la mochila, y esta trae silenciador, por eso traía esta acentuación la pistola. Entonces ahí está medio chuequilla, ahí está. Entonces es bien chido porque también él puede hacer táctica o espionaje secreto sin que nadie lo escuche ni nadie lo vea, porque trae silenciador. De igual forma lo puedes poner en la ametralladora o subametralladora, y ahí está muy padre. Entra también justo y no se sale ni se cae. Entonces también es una gran ventaja por si tenías por ahí la duda de que nada se va a perder. No, ese accesorio no se pierde porque entra muy justo, al igual que la pistola en la funda, ¿ok? También no se va a caer. El arma se coloca aquí en la parte de atrás. Ya voy a ver la cámara, sorry, ahí está. Entonces aquí lo colocas y ahí está. Entonces puede cargar con esto. Viste, aquí puse los dos minas, y aquí abajo va el carrito, como lo quité hace rato. Entonces todo lo puede cargar, muy fregón. Por último, no menos importante, trae este accesorio que se ve más chido todavía. Para los que les gustan los juegos de Tom Clancy, de Splinter Cell, le da esa vibra a batillo con estos lentes o estos goggles de visión nocturna o infrarroja, o saber los que sean. Se ve muy chido. Tiene inclusive el sculpt, se alcanza a ver del lente aquí, como que un corte de panal, y acá es un sólido rojo. Entonces se ve bien fregón cuando se los colocas, porque de igual forma quedan bien justo sobre la cara del personaje, y la verdad se ve bien fregón con los goggles puestos. Se ve como que más siniestro, no sé, en mi opinión, porque si te fijas tapa completamente toda la parte del rostro. Se la tapa la mascarita, no la máscara sino los goggles. Entonces, y repito, entra justo sobre la cabeza, y esa tampoco se cae ni se sale. Entonces está muy fregón porque es un accesorio que está muy chido, que ojalá le hubieran dado con la otra figura porque está muy padre. Ahora sí, por último, no menos importante, el accesorio de el primer Firefly.
Él trae un arma, no sé, se me olvidó por ahí sacarla, pero trae este backpack que trae sus herramientas. Aquí se cansa que trae una llave y navajitas y pinzas. Estas sí venían pintadas, yo no se las acentué. Y trae un vamos a quitar este aquí primero. Ahí está. Y te fijas, jamás se va a caer, o sea, tampoco. Trae este paquetito de dinamita, está muy padre. No trae aquí nada impreso, como que aún no lo activa. Pues está chido ponerle aquí un 00001 para indicar que ya está a punto de reventar también. Está muy chido. Y lo más padre de esto es que trae un dron. Trae un droncito, que es este robotito chiquito. Y lo guardas aquí arriba. Aquí trae dos orificios. Aquí es donde metes las patitas y ya nada más lo doblas y está como que guardadillo. Entonces, si lo quiere desplegar aquí rápidamente, pues lo saca y vuela. Y dirás, bueno, ¿con qué lo controla? ¿Con su mente o qué? No, porque tiene aquí adentro. Aquí tenía adentro. Se quedó en la cajita. Te lo debo. O dejo ir por ahí. Tiene aquí adentro un control remoto que es con el que obviamente va a controlar el mini dron. Muy bien, aquí está el control que te había comentado. Entonces es un control pues muy sencillo, es así es como viene de fábrica, viene todo negro. Aquí se supone que vendría siendo como que la pantalla en donde estaría observando este Firefly, lo que lo observa el dron. Vamos a dejar aquí al droncillo paradillo aquí enseguida con su carga, con su payload. Entonces es lo que estaría observando y acá atrás está pues lo que es la batería, supongo, no sé qué sea eso. Entonces está muy chido, pero también como te puedes dar cuenta pues se puede llegar a caer. Aquí si te fijas está esa indentación adentro, está marcado, entonces para que tú puedas meter ahí tranquilamente el control remoto, pero no entra muy justo que digamos. Entonces sí se puede llegar a zafar con el movimiento, que fue lo que pasó cuando lo saqué de su cajita. Yo según no revisé y según pensé que estaba aquí adentro, pero no estaba. Entonces aquí está ya la mochila completa con su accesorio. Y pues el dron tiene la capacidad de cargar la carga de dinamita. Se la pones aquí en las patitas y ya. Entonces aquí se supone que pues él va a levantar el paquetito de dinamita. A ver si lo puedo colocar bien porque se está zafando. No sé más uno. No entra. Bueno, no entraba. Yo pensé que sí entraba. Bueno, yo lo voy a poner aquí afuera, así, agárralo porque reviente. Entonces, lo puede cargar inclusive si quieres así, o lo lleva aquí enfrente para que no vea nada, ¿no es cierto? Aquí así, lo carga, lo lleva y vuela y nomás le hace así. Y ¡pum! Güey, revienta el otro vato. Entonces, es un dron, está muy chido, realmente si te fijas, pues no tiene mayor en movilidad, son las dos patitas y ya. Esto de aquí no se mueve, lo que son las aspas o los hélices no se mueven. Hubiera estado chido que tuviera articulación como los otros que hemos visto últimamente, que tienen ahí más articulación los accesorios. Pero igual, está chido, me gusta mucho y está muy padre. Entonces tuve la fortuna de poder encontrar a la primera versión y adquirir a esta segunda versión para que este batín tenga pues más juguetes. Entonces de cuenta que ahora tiene un chorro de accesorios este vato gracias a la primera versión. Entonces este ha sido el review de esta figura de G.I. Joe. Espero que te haya gustado, espero que sea de tu agrado y de nuevo agradecerte bastante porque tus comentarios y tus likes y tus vistas y tu mensaje de voz a voz con tus amigos para suscribirse al canal me ayuda un chorro. Te agradezco bastante. Espero que tengas un buen día y recuerda que si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.